Amados hermanos, estaba en la presencia del Señor estos días. Estuve fuera de Bogotá y rogando al Señor. Y el Señor hace días ponía una lectura de la Escritura para hacer con mis hermanos. Y estaba pidiendo al Señor varias señales. Y el Señor confirmaba en mi corazón de varias maneras la palabra que debíamos leer hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo. Aunque hay varias iglesias en el sentido local, varios candeleros aquí representados hoy en esta reunión, pero también como cuerpo de Cristo, que es uno solo. Quería hacer esta lectura delante del Señor, y lo digo con mucho temor y temblor delante del Señor, porque es algo que a veces son cosas que uno no quisiera leer, pero era algo que el Señor ponía en mi corazón, en mi espíritu, y lo confirmaba, y no salía de ahí. Entonces estaba rogando al Señor anoche, y llegué a casa esta mañana, y el Señor confirmaba eso en mi corazón. Entonces, pero antes de leer esa lectura misma, que era la carga del corazón, quisiera que me acompañaran primero a 2 Timoteo, la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en la segunda epístola, en el capítulo 3, en el verso 16. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: toda la Escritura. Aquí cuando el apóstol Pablo dice toda la Escritura, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, y lógicamente que también al cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es toda la palabra de Dios. La Escritura es la palabra, la Biblia, la que tenemos en nuestras manos, que el Señor ha dejado como un regalo para nosotros. Esa es la Escritura. Antiguo pacto y nuevo pacto como cumplimiento del antiguo, sin dejar atrás el antiguo, sino el antiguo preparando, eran las raíces para el cumplimiento de la promesa del Señor en el Nuevo Testamento, es decir, que es una continuación. Entonces no podemos dejar atrás el Antiguo Testamento, sino que aquello que el Señor escribió antes también nos sirve en el día de hoy. Y el Señor dice que en los tiempos postreros, y creemos claramente que estamos en los tiempos postreros, entonces son útiles para nosotros. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es una palabra griega que es la palabra theopneustos, que es la palabra soplada por el Espíritu de Dios, alentada por el Espíritu de Dios. Y gracias al Señor que ha sido así. Y ahora el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para poder comprender su santa palabra, que ha sido soplada. Y como nos recuerda el Señor ahí en el libro de Job 32:8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Ese es el espíritu que Dios creó dentro del hombre. Cuando dice que sopló aliento de vida, ese es el espíritu humano que Dios creó dentro del hombre. Pero dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente, ese soplo del Omnipotente es el Espíritu Santo de Dios. Como dice Romanos 8:16, dice que el Espíritu de Dios, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios, esos hijos judíos o maduros de Dios, son guiados constantemente por el Espíritu Santo de Dios. Si traducimos de una manera más literal, eso cuando dice ahí son guiados en el Romanos 8:14, es en el presente continuo, guiados constantemente por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que han aprendido, vamos aprendiendo poco a poco a ser guiados constantemente, no de manera ocasional, sino que constantemente estamos sujetos a la dirección, al soplo del Espíritu de Dios. Entonces, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente, que es el Espíritu Santo, Él nos hace entender. Entonces, pedimos al Señor su soplo, que Él nos sople por su Santo Espíritu, su brisa del Espíritu, para poder comprender las Escrituras, su palabra. Dice, toda la palabra es inspirada o soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, es decir, con el objetivo de que el hombre de Dios, y aquí no solamente
hombre en el sentido masculino, sino en el sentido general de la raza humana. El hombre que dijo Dios, hagamos al hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir perfecto sin pecado. No predicamos, ni la palabra predica la perfección sin pecado, porque esa perfección sin pecado solamente está en Cristo Jesús. Y Cristo por su Espíritu ahora en nosotros. Y nosotros en la venida del Señor, cuando le veamos a Él, ahí sí vamos a ser glorificados. Y ese peso que llevamos ahí, que lo vencemos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está en nosotros, es la manera de vencerlo. Gracias al Señor que no solamente está el pecado, sino que está aquel que nos ayuda, que nos libra del pecado y de la muerte, que es Cristo Jesús. Podemos confiar en Él, en su Santo Espíritu. Pero de aquí a que seamos glorificados, estamos en esa batalla constante, en esa lucha que la libramos en base a la victoria de Cristo, porque Cristo ha vencido el pecado y la muerte. ¿Sí? El Señor nos dio la ley, pero por causa de nuestra débil humanidad, entonces nosotros mismos no podemos cumplirla, pero en Cristo Jesús ya está cumplida y la cumplimos y andamos en Él. Amén. Y Él nos hace por su soplo andar en sus estatutos. Entonces es un regalo, es un don de Dios, es una gracia de Dios que nos hace andar. Entonces la perfección está en Cristo Jesús. Entonces, aquí la palabra es completo o maduro, ¿sí? Cuando dice para que el hombre de Dios sea perfecto, se puede traducir mejor como completo o maduro. Que la madurez de Cristo sea formada, que Cristo sea formado en la iglesia, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que estemos preparados, estemos equipados de parte de Dios para toda buena obra. O sea, que el Señor nos creó no por obra, nos hizo salvos, nos dio la salvación, nos hizo hijos de Dios no por buenas obras, pero sí nos hizo salvos para buenas obras. Dice Efesios capítulo 2 verso 8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y luego sigue diciendo que somos criaturas suyas en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces debemos tener claro estas cosas, por lo que vamos a leer ahora, con ayuda del Señor, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Es un don de Dios, y esto no de nosotros, sino de Dios. Pero somos creados en Cristo Jesús como una nueva creación para buenas obras, para que andemos en ellas. Son las obras de Cristo en nosotros. Si seguimos a Cristo, podemos seguir al Señor en sus pasos, y Él es el que nos hace andar en sus pasos. No hay otra cosa que nos pueda hacer andar, porque Él es andando en nosotros, como decía Pablo también en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el viejo hombre ya ha sido crucificado juntamente con Cristo. Es un hecho. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ahora vive Cristo en nosotros. Esa vida del Espíritu no es una vida efímera o así como rara, sino que es Cristo en nosotros. No es algo raro al estilo misticoide oriental que se habla de una manera extraña, sino que es clara y definidamente la manifestación de la persona del Señor Jesús, de la naturaleza divina del Hijo de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea que porque hay un vivir, así como Cristo en nuestra vida, también hay un vivir, como decía Pablo en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Nuestro vivir ahora es en Cristo, y es Cristo mismo, por medio de Cristo y para Cristo, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ahora el vivir es Cristo en nosotros. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, o sea, es decir, de aquí a que seamos glorificados, lo vivimos ¿cómo? Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, en esa fe que hemos recibido, que nos capacita, que nos fortalece, que nos enseña por su Espíritu, ahí podemos vivir en Él. Amén. Porque por el Padre hemos sido puestos en Cristo Jesús, y ahora nadie nos arrebata de las manos de nuestro Padre Celestial. Nadie nos arrebata de las manos del Señor Jesús tampoco. Pero en esa confianza podemos vivir en Él por medio de la fe. Es un andar de la fe. El justo vivirá por la fe. Amén. Justos, somos justos
por la sangre del Señor Jesús. Somos justificados por medio de la fe en su sangre. Amén. Esos somos los justos, los que hemos sido justificados. No una justicia que proceda de nosotros, pero sí una que nos ha sido dada como un regalo de parte de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, esos justos, los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios y que hemos sido purificados por el nombre del Señor, por su sangre preciosa, entonces vivimos por medio de la fe, para en el caminar con Él se puedan producir unos frutos abundantes que proceden de Cristo mismo. Amén. Como un resultado de andar constantemente guiados por el Espíritu de Dios, que es un don de Dios. Es un regalo de Dios, un regalo del cual nosotros debemos beber continuamente, tomar continuamente. Amén. Y ahí el Señor va a operar y va a trabajar en nuestra vida. Desde que Cristo fue revelado a nuestros corazones, ahora empezamos a conocer esa vivencia de Cristo en nosotros, esa experiencia real de la vivencia de Cristo en nosotros, para que Cristo se vaya formando en nosotros. Aún Cristo sea magnificado en nuestra vida, en el vivir y aún en el morir. Sea Cristo magnificado en la vida de los creyentes y aún Cristo en su venida, Él sea glorificado en sus santos. Amén. Entonces, con esta base quisiera que abriéramos una de las pequeñas epístolas, pero muy valiosas, del Nuevo Testamento que el Señor ha tocado en mi corazón desde hace varios días. Y le pido al Señor su ayuda. Sé que no nos vamos a detener en cada paso que hay acá, pero por lo menos que el Espíritu de Dios nos toque y podamos ser tocados realmente por el Señor. Amén. Y ahí vamos a mirar al Señor, no vamos a mirar a nadie, no vamos a mirarnos ni siquiera a nosotros mismos, sino vamos a mirar al Señor Jesús. Amén. Entonces quisiera que me acompañaran mis amados hermanos a una de las epístolas, a la epístola de uno de los hermanos del Señor Jesús, según la carne, que luego llegó a ser un siervo de Jesucristo. Amén. Ustedes saben que el Señor Jesús, según la carne, después de que María concibió del Espíritu Santo y nació el Hijo de Dios, ¿sí?, sin mano del hombre, sino que fue concebido, ella fue cubierta por la sombra del Altísimo, por el Espíritu Santo de Dios, y ahí quedó embarazada del Espíritu Santo de Dios. Y allí, entonces, ahí concibió al Señor Jesús. Y dice que después de que nació el Señor Jesús, José conoció a María. ¿Sí? Después de que nació el Señor Jesús, ahí dice que José conoció a María. Y ahí tuvieron 4 hijos que se mencionan en los 3 evangelios sinópticos, que fueron Jacobo, José, con el nombre de su papá, Simón y Judas. Y habla de sus hermanas. Entonces, por lo menos tenía 2 hermanas. Y la historia de la iglesia, por lo menos nuestro hermano Egesipo del siglo II, que él, por causa de algunos problemas que se estaban presentando ya en las iglesias, problemas como el ebionismo y también el gnosticismo, por un lado unos muy laxos como el gnosticismo, por otro lado unos muy duros como los ebionitas. Entonces él iba a investigar y recorrió las iglesias de Oriente y fue hasta Roma investigando, y allá tuvo noticias para asegurarse bien de cuál era la doctrina de los apóstoles, porque este hermano vivió en el 2º siglo después de Cristo, muy cercano de la vida del Señor y de los apóstoles, porque el apóstol Juan murió cerca del año 100. Entonces este hermano Egesipo hizo ese recorrido, investigó, y él nos trae noticias, si son ciertas. Nos habla de 2 hermanas que se conocían del Señor Jesús, que se llamaban Salomé y Susana. Por lo menos él dice esto. Entonces por lo menos tenía 2 hermanas el Señor Jesús según la carne. Y de estos 6 hermanos, 4 hermanos y 2 hermanas, 2 hermanos del Señor Jesús fueron Jacobo y Judas, 2 de ellos. Habían otros 2 que eran José y Simón. Jacobo, que era principal dentro de los hermanos de Jerusalén, inclusive llegó a ser el hermano de más peso en la iglesia de Jerusalén. El hermano Jacobo llegó a ser el de más peso en la iglesia en Jerusalén, aunque no era de los 12, pero llegó a ser un hermano con mucho peso, de mucha autoridad espiritual en Jerusalén. Y ese era el hermano del Señor Jesús, porque Pablo en Gálatas habla de Jacobo, el hermano del Señor, y que él era una de las columnas en Jerusalén, que eran Jacobo, Simón y Juan, en ese orden, en ese Jacobo, Simón, ¿sí?, es decir, Cefas, Pedro, y Juan, el apóstol. Entonces, Jacobo era muy respetado y era una de las columnas en Jerusalén. Y dice Pablo en
Primera a los Corintios, capítulo 15, en los primeros versos, hablando de las apariciones del Señor Jesús, dice que se le apareció a los 12, se le apareció a 500 a la vez, después se le apareció a Jacobo, también a su hermano, se le apareció. Y después, dice Pablo, como un abortivo, al último los apóstoles, en una manera de humildad real, no una postura, sino una humildad real, porque el Señor trabajó con Pablo, me apareció a mí. Entonces el apóstol Jacobo, que fue hermano según la carne del Señor Jesús, que inclusive ellos no creían en el Señor, que le tenían como que estaba fuera de sí, y lo fueron a llamar: Jesús, ¿qué es lo que hace predicando? Usted está creyendo el Mesías, pero porque no lo entendían. Pero ellos después creyeron en el Señor. Por lo menos tenemos noticia de Jacobo y de Judas. Y después lo respetaron y lo llamaban Señor. Ellos llegaron a llamar a su hermano, según la carne, que después lo conocieron como su Señor. Ya no lo conocieron según la carne, sino la realidad espiritual de que es el Hijo de Dios que se hizo hombre y que murió por nuestros pecados y resucitó, y Dios lo sentó a su diestra hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ese Jacobo le llama Señor, siervo de Jesucristo. Jacobo como esclavo, siervo de Jesucristo, y le llamó a Jesucristo, le llamó Señor. ¿Sí? Es decir, que Jacobo reconoció que su hermano aquel era el Señor, era el Kyrios, era el Verbo de Dios hecho hombre. Y otro hermano de él fue Judas, el hermano del Señor Jesús, que dice Judas, hermano de Jacobo. Es decir, que ellos conocieron el vivir humano de una manera muy cercana al Señor Jesús. Y por eso ellos nos hablan de ciertas cosas particulares que a veces otros no tenían en cuenta, ellos lo tuvieron en cuenta. Y después el Espíritu Santo, que inspiró toda la palabra de Dios, hizo que ellos escribieran esas palabras acerca del Señor Jesús, y que nosotros también debemos tenerla en cuenta junto con las palabras de Pablo, de Pedro y de los demás apóstoles. Entonces, teniendo una visión completa de la palabra del Señor, sin dejar de lado lo otro, por eso hablábamos esto al comienzo, en base a lo que el Señor ya ha hecho a favor nuestro, lo que el Señor ya consumó, ya completó a favor de su iglesia como una provisión. Ahora el Señor espera algo en la vida de su iglesia, por su misma gracia, andando en Él, en su gracia, y por su Espíritu va a fluir en ciertas cosas que son características de la persona y de la naturaleza del Señor Jesús, que ahora habita en la iglesia. Amén, amados. Entonces quiero que me acompañen, ya sin tanto rodeo, a la epístola de Judas. Entonces el Señor me ponía desde hace buenos días a hacer esta lectura con mis amados hermanos. Entonces vamos a la epístola de Judas, hermano del Señor Jesús, siervo de Jesucristo. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. O sea que esto es a los que hemos sido llamados, como dice Pablo. A los que antes conoció, a estos también llamó. Amén. A estos también llamó. Somos llamados, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 24, más para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos llamados es la iglesia. Son cada uno de sus hijos, somos los llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Somos llamados. Dice, a los llamados santificados en Dios Padre, es decir, separados en Dios Padre. O sea que nuestra separación, nuestra santificación es en Dios el Padre. Nuestra santificación no es en algo religioso, en una postura religiosa, un método humano, sino en Dios Padre. Ahí hemos sido separados o santificados en, no solamente por, sino en, porque estamos en Cristo Jesús. Y por Cristo también estamos en el Padre, y por el Espíritu Santo el Padre y el Hijo están morando en la iglesia. Entonces la iglesia está en Dios Padre, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses que están en Dios Padre. O sea que estamos por Cristo y por el Espíritu estamos en el Padre. Amén. También. Entonces hemos sido santificados en el Padre. O sea que esa posición de santificación, una posición celestial, divina, de parte de Dios, algo real hecho de parte de Dios.
Amén. Y en Dios somos santificados, en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Porque aquí va a decir algunas cosas delicadas, serias, nuestro hermano Judas. Y somos guardados, debemos ser guardados, pero somos guardados en Jesucristo. Amén. Aquí debemos acudir y mantenernos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios. Ahí es donde somos guardados y protegidos. Ahí somos escondidos. Amén, amados. No somos escondidos en otra cosa diferente. Somos guardados en Dios Padre, somos santificados en Dios Padre y somos guardados en Jesucristo. No hay otra manera de ser guardados. Ahí donde el Padre nos ha puesto en Cristo Jesús. Y esa es la provisión de Dios para su iglesia. Cristo Jesús mismo, la persona del Señor, su obra preciosa y su Santo Espíritu, dándonos todo lo de Él. Ahí somos guardados. Exclusivamente allí, esa es nuestra cobertura. Como dice el Señor, torre fuerte es el nombre de Yahvé. El nombre del Señor es nuestra torre. Nuestra guarda es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Inclusive otros traducen: a Él correrá el justo y el justo será inaccesible. O sea que si estamos allí en el nombre del Señor, guardados en el Padre y en su Hijo por su Espíritu, ahí somos inaccesibles a los ataques del maligno y a los ataques nuestros, de nuestra propia maldad. Amén. Entonces recordemos esto. Torre fuerte es el nombre de Jehová, de Yahvé. A Él correrá el justo, como decíamos, los justos por la fe en Cristo Jesús. Y ahí somos inaccesibles, somos levantados. Como leía nuestra hermana al comienzo, hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y sobre todo nombre que se nombra. Esa es nuestra seguridad sobre toda potestad satánica que se levanta en contra del testimonio de la iglesia. Es el nombre de Yahvé, no otra cosa diferente. O si no, vamos a ser engañados y arrastrados por espíritus de error de derecha o de izquierda, ¿verdad? Muy laxos o muy fuertes. Nuestra guarda, nuestra seguridad, nuestro descanso y nuestra fortaleza es el nombre del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquello que desciende de lo alto, aquello divino, aquello celestial, es lo que nos guarda de nosotros mismos y del maligno, no algo diferente. Por eso dice: guardados en Jesucristo. Amén. Entonces, en esa certeza de la fe, en esa confianza en Él, vamos a leer esas palabras. Amén. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué hermoso. Pablo también decía: gracia, misericordia y paz sea a vosotros. Pero aquí también nos dice, como también nos dice Pedro, sean multiplicados. Necesitamos que eso sea multiplicado, porque eso lo recibimos desde que nacimos de nuevo. Pero eso necesitamos que sea multiplicado. Como dijo el Señor: fructificad, que eso se multiplique. La gracia, la misericordia, la paz y el amor sea multiplicado en los corazones, en la vida de sus hijos y sus hijas. Amén. Y Él tiene poder para hacerlo fructificar, para multiplicarlo. Eso es lo que necesitamos, amados. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, que hay algo que es común en la iglesia. El apóstol Judas nos habla de la común salvación y él tenía una carga en un momento especial de escribirles a la iglesia acerca de esa común salvación. Es aquello que hemos recibido de los profetas y apóstoles en el Nuevo Testamento, de la palabra de Dios. En esto, el apóstol Judas tenía gran solicitud en escribirle a los santos. Y en eso nosotros debemos abrir nuestros ojos, pedirle al Señor que abra nuestros ojos para estar velando hasta la venida del Señor. Dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el apóstol Judas usa una palabra que es contender ardientemente. Y aquí más adelante, después va a hablar algunas cosas, porque este contender no va a ser al estilo de la Inquisición. No va a ser a ese estilo de la fuerza humana, porque no es con la espada y la fuerza humana, sino es con el Espíritu Santo del Señor. Pero sí hay que contender ardientemente
por la fe que una vez ha sido dada a los santos, sobre todo en esta época de tanta relatividad, donde todo es relativo, donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece. No, hay una verdad clara, que es la que nos ha establecido en Cristo Jesús y que nos mantiene firmes en Él, que nos da el reposo, el descanso y la seguridad. Es esa fe común, esa común salvación que ha sido dada a los santos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una de las cosas que suceden acá, estaban sucediendo, era que algunos hombres de manera encubierta estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. O sea, que podían tomar la gracia de Dios para decir que se podía hacer lo que fuera. Y no es así, porque la gracia de Dios nos fortalece, nos capacita para andar en Él, para poder caminar en el Señor, para poder mantenernos en esos lugares celestiales donde nos ha puesto en Cristo Jesús, injertados a la vid. Somos pámpanos, solamente allí recibimos el fluir de la savia del Espíritu Divino para crecer y fructificar abundantemente. Dice que el Padre se goza en esto, en que demos fruto abundante. Pero entonces es solamente adheridos a Cristo Jesús. Pero algunos estaban tomando la gracia como por libertinaje. Entonces aquí Judas tiene que aclarar algunas cosas. El Espíritu Santo a través de Judas. Este Judas que es el hermano del Señor Jesús, ¿no? No es Judas Tadeo Leveo, hijo de Alfeo de los 12, ¿no? No es, ni mucho menos el Iscariote que se fue a su propio lugar. ¿Sí? No, sino que es Judas, el hermano del Señor Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, es decir, aquí el Espíritu Santo está recordándonos que el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto. Eso es figura del pueblo del Señor siendo rescatado por la sangre del Cordero, rescatándonos de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo mediante el perdón de los pecados por su sangre. Entonces el Señor lo primero que hace es perdonar nuestros pecados por su sangre. Amén. Es perdonarnos, es justificarnos por la fe, nos hace atravesar el Mar Rojo como símbolo del bautismo. Con Cristo hemos sido sepultados, pero también hemos sido resucitados juntamente con Cristo para una vida nueva, la vida del Espíritu, ya poder ser guiados por la nube del Señor para conducirnos hasta la Canaán, que es figura de la plenitud de Cristo. Por eso leíamos ese pasaje ahí en Timoteo, hombre perfecto, completo, maduro, llevarnos hacia la madurez, que es en Cristo Jesús, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús mismo, Cristo formado en su iglesia. Entonces ya los salvos son salvos, hemos salido de Egipto ya no podemos volver a devolvernos a Egipto, ya no somos del mundo. Y el Señor rogó al Padre, Padre, te ruego que no los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Amén. Y el Señor dijo, Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea que en la santificación del Señor era a favor nuestro. Cuando Él se santificaba y se apartaba, y como hoy recordábamos en la cena, que Él vivía por la vida del Padre, esa era la santificación del Hijo. Así como nosotros somos santificados en Dios Padre, el Hijo se mantenía santificado en Dios Padre también, para que nosotros también ahora podamos vivir en el Hijo. Amén. Vivir por el Hijo. Dice, así como yo vivo por el Padre, así vosotros viváis por mí. Parafraseando ese versículo de Juan 6. Ahí el Señor nos ha sacado de tinieblas a la luz, de la perdición eterna a la vida eterna. Pero entonces hay un recorrido ahora hacia Canaán, que es figura de la plenitud de Cristo, hacia la madurez. Entonces aquí nos sigue diciendo el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Es un hecho, ya somos salvos. Amén. Por medio de la fe, es vida eterna. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Pero sucedió algo. Dice, después destruyó a los que no creyeron. Oye, qué frase tan seria.
Porque dice que estos hombres que salieron de Egipto, dice que no entraron, esa primera generación que salió de Egipto hacia Canaán, no entraron a Canaán por causa de su incredulidad. Porque la incredulidad es la que no nos deja avanzar, por no oír no oír la palabra de Dios con fe, porque es la fe la que nos fortalece, la palabra de Dios, porque la fe viene es por el oír la palabra de Dios, no viene por otra cosa, no viene por un ejercicio al estilo jesuita, de los 7 ejercicios, no sé qué espirituales, no, nada de eso, viene es por la fe en la palabra de Dios, amén. Dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces, ninguna otra cosa nos puede fortalecer en el Señor, sino la fe. Amén. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa es la que nos ayuda a caminar hacia adelante para ser introducidos en Canaán, para poseer lo que el Señor nos ha prometido. Amén. De la palabra del Señor habla de vencedores. Habla de vencedores. Y antes de hablar un poco de esto, hay un versículo en Romanos 8 que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es en Él. Si permanecemos en Él como Él permanece en nosotros, daremos mucho fruto, es decir, seremos vencedores. Somos vencedores, así como somos hijos, somos vencedores en virtud a Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los vencedores? Son los que permanecen, los que le creen al Señor. Amén. Porque sin Él nada podemos hacer. No estamos hablando aquí de justicia propia. Seríamos tercos si nos pusiéramos ahí en ese nivel. Caeríamos rápido. Pero sí en la fe, el Señor nos lleva hacia adelante a progresar en la fe, en aquello que hemos recibido una vez y para siempre, a poseerlo de una manera plena. Amén. Entonces es solamente por permanecer en Él. Dice que en Él somos más que vencedores, que la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. O sea, todo lo que el Padre nos ha dado en su amor, como dice allí, permanecéis en mi amor, así como el Padre me ha amado, porque el Padre ha amado al Hijo y le ha puesto todas las cosas a los pies de su Hijo. El Padre ha entregado todo a su Hijo y se lo ha entregado a Él. Así nosotros debemos permanecer en su amor, porque aquello que el Padre le ha dado a su Hijo, el Hijo por su Espíritu lo ha entregado a su iglesia. Entonces permanecer en su amor es permanecer en aquello que ya hemos recibido. Por eso Judas dice, por la fe que ya ha sido dada una vez a los santos. Amén. Ahí en esa fe podemos permanecer en Él. Solamente en Él es que somos vencedores. Inclusive dice Pablo con una fe bien grande, somos más que vencedores. Solo en Él. Pero dice la palabra del Señor que el que no permanece en mí como pámpano será echado fuera. Gracias al Señor que dice como pámpano, no deja de ser pámpano, no deja de ser un hijo de Dios, sino es como pámpano. Son sacados fuera, echados al fuego y arden. Qué delicado esto, hermanos. Y son palabras que debemos recibirlas de parte del Señor. Pero entonces hago el sobreénfasis en que eso viene en virtud a Cristo, que podemos permanecer y vencer en Él. Amén. Porque aquí dice que los que no creyeron fueron los que fueron destruidos, en ese sentido de que fueron disciplinados a no entrar a la Canaán. Entonces el Señor habla de estas cosas, y el pámpano que no permanece en Él será echado fuera como pámpano, no como un no pámpano, no deja de ser pámpano, es echado fuera al fuego y arde, no eternamente, pero sí hay una disciplina. Aquí quiero que leamos esto por causa de algunos hermanos que de pronto no han escuchado esto o es necesario aclararlo. Vamos a Mateo capítulo 5, al Sermón del Monte, para después seguir adelante aquí en Judas. 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquel que se la pasa despeleando y enojándose y estas cosas y aquello. Bueno, y cualquiera que diga necio a su hermano, sea fatuo
como torpe, así diciéndole a su hermano así, o tratándolo de menospreciándolo, dice, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí la palabra es la gehenna de fuego, a la gehenna, al lago de fuego, que es la segunda muerte, que eso lo aclara el Señor en Apocalipsis 2, en la iglesia de Esmirna, dice, al que venciera, no sufrirá daño en la segunda muerte. Esa segunda muerte, después en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que es el lago de fuego, que es la segunda muerte o las tinieblas de afuera. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, es arreglar las cosas. Dice, hermano, mira, pequé contra ti, por favor. Y listo, ya, amén, terminó. Amén, no pasa más allá. Ya, confiar en la sangre que nos limpia. Pero entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es pronto, no sabemos si el Señor viene por nosotros esta noche. No sabes, como decía este hombre, he agrandado mis graneros, tengo seguridad de todo. Y el Señor le dice, necio, no sabes que hoy el Señor viene a pedir tu vida. Y él estaba confiando que tenía granero depósito para vivir 30 años más en el banco por allá, el Banco de Occidente, o no sé qué otro banco. Y confía en sus riquezas, en Mamón, y no sabe que va a recibir un mamonazo en el venida del Señor en la cabeza, hermanos. El Señor nos guarde. Porque el Señor va a mencionar esto más adelante. Lo digo en serio, puede sonar en broma, pero es muy delicado. Mira lo que dice. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta cárcel es la gehenna. Pero hay que aclarar esto. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era una moneda romana de bajo valor. Hasta el último cuadrante. Entonces no dice que es por la eternidad, pero sí se dice que es hasta que pague. O sea, si alguien debe 5, pues debe pagar hasta 5. Pero si otro día es hasta 10, o si otro debe 1, pues hasta 1. El Señor es justo. Ojalá que no lleguemos con ninguna deuda. Como dice el Señor, perdona nuestras deudas, Señor. Pero el Señor dice, perdona a tu hermano, así como tu Padre perdona tus deudas. De esa manera también te serán perdonadas. El perdón es por la fe en la sangre del Señor. Pero también el Señor dice que perdonemos como Él nos ha perdonado. Amén. Amén. Claro que no vamos a tomar ese perdón para seguir molestando a nuestros hermanos, haciendo sufrir a nuestros hermanos y hermanas y al Señor, sino es para que el Señor nos enseñe y ser corregidos y ser alentados. Y eso trae gran gozo en el Señor cuando aprendemos algo más del Señor. Amén. Entonces, hasta que pagues el último cuadrante. Pero ojalá no lleguemos con ninguna deuda, sino que estemos libres. Amén. En Cristo Jesús no hay ninguna condenación. O sea, la única certeza es Cristo. Amén. Permanecer en Él. Él nos guarda si permanecemos en Él. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna, de nuevo aquí en el griego. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Pero no es por la eternidad. Los hijos de Dios tenemos vida eterna, pero hay una disciplina temporal para que el que no arregle sus cosas delante del Señor. Y ese arreglo a veces trae humillación momentánea, pero después trae gloria. Dijo el siervo, el rey David, en el Salmo 119, dijo, bueno me fue el haber sido humillado. Una vez no quiere sino esconder la cabeza, meterla en la tierra como el avestruz de la vergüenza, pero eso es momentáneo. Después viene gloria. Amén. Como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén.
Y en la resurrección va a ser así, vamos a ser gloriosos como las estrellas, aunque cada estrella tiene su gloria particular. Aclara Pablo ahí en 1 Corintios 15, unas estrellas tienen una magnitud de gloria, otro de otra, pero como estrellas. Amén. Entonces que en la resurrección no todos vamos a ser resucitados de la misma manera. Sí, todos vamos a ser resucitados los creyentes en la venida del Señor. Vamos a ser glorificados y transformados, pero no todos van a brillar de la misma manera. Entonces apuntémosle a brillar con gran luz. Amén. Y esa luz es Cristo. Y si permanecemos en Él, el Señor nos llena de su luz en Él. Amén. Él es la luz. Y si caminamos en la luz, entonces vamos a alumbrar. Y dice el Señor, mira que haya luz en tus ojos. Solamente en la manera de ver las cosas para andar según la palabra de Dios. No según mis argumentos, no según mis ideas, que a veces somos muy duros o a veces muy laxos, entonces, sino conforme al Espíritu de Dios. Amén. Porque el que es muy duro también se le va a tratar duro, ¿sí? Pero también el que es muy flojo así y deja pasar en su vida sus cosas, no en la vida de los demás, no mira a los demás. Vaya usted delante del Señor, tú por lo tuyo, a los demás déjalos y ayuda a que se acerquen al Señor para que seamos alumbrados, amén. Pero no metas la mano en aquello que no te corresponde a ti, que eso es lo que pasa muchas veces. Amén. Y guía a los hermanos al Señor, a los siervos, seamos guiados juntos tras los pasos del Señor. Amén. Sigamos al Señor. Y las cosas que hay que tratar, se tratan en cierto nivel, se corresponden en ciertas nivel de jurisdicción, y uno no puede meter la mano más allá porque nos pasan cosas que van a mencionar aquí que le pasó a los hijos de Coré, que le pasó a Balaam, que le pasó a Caín. Para que temamos, para que no suframos. Es un cuidado de nuestro Padre, porque el Padre al que ama disciplina y corrige al que tiene por hijo. Amén. Entonces yo a veces quiero arreglar la vida de todo el mundo y no es así. Mis hijos son mis hijos y con ellos yo estoy y los corrijo pidiendo la sabiduría del Señor, pero yo no voy a corregirlos a los hijos de mi hermana. Eso, véanse con ella. Amén. Y cada uno con sus hijos, y somos hijos de nuestro Padre, y nuestro Padre es el que nos disciplina. Y también hay ciertas jurisdicciones de familias, de iglesias, de todo, amén, de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado para no meter nuestras manos pensando que somos supermanes. No, somos débiles pecadores que necesitamos todo de la gracia y misericordia de Dios. Porque antes de la caída viene la soberbia. Entonces el Señor nos guarda en humildad, como Él se humilló también hasta lo sumo, el propio Señor Jesús, y fue obediente, y gracias a su obediencia al Padre, entonces ahora vino a ser nuestro Salvador y Señor. Amén. Así el Señor nos guarde en lo que viene de Él. Amén. Y así estamos en paz delante de Dios. Y puede fluir con libertad el Señor, que Él es el que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, no nosotros por acá empujando, llamando, tocando WhatsApp y cosas. No, nada de eso, que hacen mucho daño. Sino que andemos en paz. Amén. Andemos en paz, porque un día vamos a dar cuentas al Señor. Ahí sí, aún lo oculto va a ser revelado. ¿Sí? Pero por ahora andemos en la gracia del Señor. Él nos perdona, nos limpia, nos hace andar. Andemos con esa confianza, en ese amor de unos a otros en el Señor. Amén. Amén. Porque es que el enemigo quiere agotar a la iglesia, quiere afligir y enredar en muchas cosas para que la iglesia no se ocupe en lo que debe ocuparse. Entonces, enredado en muchas cosas. Amén, amados. Así se hace a veces daño nosotros metiendo la mano y opinando cosas que a veces no debemos todavía opinar. Todavía a veces no nos da el cuero para opinar y nos confiamos. Dice el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Algunos que ya el Señor los ha puesto y que sí pueden opinar en ciertas cosas. Amén. Porque es que la iglesia no es una democracia, ni mucho menos una anarquía, sino es una teocracia, es el gobierno de Dios en la iglesia. Amén. Amén, amados. Entonces las iglesias se guardan las familias, su familia. Yo no me voy a meter en la vida de otra familia, ni en la vida de otras iglesias, ni en la vida de la obra que corresponde a otros, donde el Señor mismo ha puesto. Ahí somos guardados en paz. Amén. Y en una comunión en el Espíritu, en un consuelo, porque gracias al Señor que el Señor nos da consuelo. El Señor es el consolador y su Espíritu Santo es el otro consolador. Y Pablo había sufrido hasta tal punto que casi que pierde la muerte para recibir consuelo de Dios, para así consolar a los otros también. Amén. El Señor es el consolador de los hermanos. Él nos consuela. Aún en medio de la disciplina el Señor nos consuela.
Y gracias al Señor, porque de ahí viene la palabra discipulado. Discipulado no es siete sábados, vamos a hacer un discipulado. Y entonces ya se aprendió y pies discipulado. Claro, el discipulado está en la enseñanza de la palabra, pero ese discipulado viene de la palabra discípulo, que es disciplina. Ser disciplinado, y el Padre al que ama disciplina, para que participemos de su justicia y de su santidad. Amén. Pero entonces a veces se nos va a nosotros la mano y el Señor sí sabe hasta dónde está la medida para cada uno de sus hijos, amados. Amén, amados. Amados, que no seamos tan duros como los ebionitas, que se les iba la mano y ya parecía casi que se iban a ir al monasterio. Pero en el monasterio no se le guardaba el pecado, sino que ese pecado se desquitaba por otros lados, viviendo en el monasterio. Se cobra, es como un chepito, el pecado es como un chepito, que uno lo reprime por un lado, entonces le toca la ventana, cierra la ventana, le toca por allá una rejilla, y por la puerta o por el techo, o se le mete por la chimenea, ¿sí? Entonces la represión no trae sino hipocresía y después pecado mayor, sino es entregarnos a Cristo para que Él nos ayude de verdad, amén. Porque la ley del Espíritu de vida es la que nos libra del pecado y de la muerte. Él es el que nos guarda, amén, amados. O si no, se nos cobra por otro lado, nosotros escondiendo por acá las cosas. Y no, delante del Señor a su luz, ahí somos ayudados de verdad, hermanos. Y Él sana de verdad. Y Él corrige y consuela y edifica de verdad, amados. Amén. Entonces, cuidado si no se nos sale ese chepito. Bueno, entonces también vamos a Mateo 18. Y habla de esto también. Mateo 18, 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. ¡Uy, Señor! Y aquí debemos entender bien la frase. No dice eternamente en el fuego, sino hay un fuego que es la ajena, que es eterno, pero ser echado en ese fuego eterno. Un ejemplo, yo tengo una piscina y cada semana le cambio el agua, entonces digamos que es la piscina semanal, pero meto a un bebecito 15 minutos. Entonces me metí al bebecito de darse un baño solamente 15 minutos en la piscina semanal, no lo dejé allá ahogándose toda la semana, sino que esa piscina semanal, en esa piscina semanal lo metí 15 minutitos nomás. Entonces, así al que le pase esto, te va a echar ser echado hasta que pague el último cuadrante en el fuego eterno, hasta que pague. ¿Sí me entienden los hermanos? O sea, que no es eternamente. El fuego sí es eterno. No dice ser echado eternamente en el fuego, porque algunos han torcido estas frases, sino en el fuego eterno. Dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en la gehenna de fuego. Entonces, esos pasajes paralelos nos ayudan. Sí, la cárcel, la gehenna de fuego, en el fuego eterno, la segunda muerte, que leámoslo rápido aquí por causa de lo que estamos mencionando, para no entender mal. Vamos a Apocalipsis 2. Verso 11, a la iglesia en Esmirna, que estaba sufriendo persecución. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que el Espíritu de Cristo aquí le está hablando a las iglesias. Aquí no le está hablando a los incrédulos, sino a los suyos, a un candelero de oro. Y lo que se le habla a ese candelero de oro, los demás candeleros también deben ponerle atención, porque es el Espíritu de Cristo. El que venciere, en Cristo somos más que vencedores. Y el que venciere, al que permaneciere en Cristo como Cristo en él, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vamos a ver a qué se refiere esa segunda muerte aquí al final de Apocalipsis, ya que estamos en Apocalipsis. Apocalipsis al final, en el capítulo 20. Ya después del milenio, en la segunda resurrección, porque la primera resurrección
es la venida de Cristo, que es la de todos los santos, todos sus hijos. Pero después del milenio está la resurrección de los impíos para ser echados a la gehenna o al lago de fuego eternamente. Pero dice acá, en el verso 14, 20-14 de Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que dice que el mar entregó sus muertos. O sea que hay muertos en el abismo, en el mar, en la misma muerte, en el Hades. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que aunque estos impíos que nunca creyeron en el Señor, o sea los incrédulos, van a ser echados allá, pero también según su nivel de maldad no van a ser echados en un nivel de castigo igual, aunque es eterno, pero el Señor es justo. Amén. Con todo. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Aquí vemos ese paralelismo. Infierno de fuego, la cárcel, fuego eterno, la gehenna, segunda muerte es lo mismo. Pero el Señor Jesús dijo que aquel que le pasara esto, y no acudiera al Señor para ser perdonado, limpiado, arreglar sus cosas mientras que estaba en el camino, pues será echado después allá hasta que pague, no es eternamente, el último cuadrante. ¿Y eso cuándo es? Eso es en la venida del Señor, cuando Él va a juzgar a sus santos. Ahí en 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Pero eso es un tribunal para los creyentes. Por eso Él dice compareceremos, y se incluye Pablo, o para ser galardonado o para ser disciplinado. Amén, amados. Entonces, eso es una realidad también en la palabra del Señor. No es perdición eterna, pero hoy vamos a ser juzgados, algunos para ser recompensados, recibir la corona, como Pablo decía, que tenía asegurada la corona de justicia, también para todos los que amen la segunda venida del Señor. Amén. Pero al que caminó de cualquier manera, pues va a recibir una disciplina temporal, no eterna, pero sí temporal, y es delicado. Es mejor presentarnos a la luz del Señor, donde Él nos pueda alumbrar, y el Señor sí tiene un juicio que es verdadero. Nosotros juzgamos según las apariencias a veces, pero Él sí tiene un juicio verdadero, y de allá sí no nos podemos engañar, ni podemos engañar a nadie, porque a veces pensamos que podemos sobornar, inclusive hasta nuestra conciencia, y nuestra conciencia no la podemos sobornar, a no ser que no hayamos nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está ahí y nos va a hablar, a no ser que tapemos nuestra conciencia, y el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Amén, amados. Gracias al Señor por ese toque del Señor, porque Él nos quiere completos. Amén. Él no nos quiere a medio, Él quiere que brillemos con luz plena en la venida del Señor. Es porque Él nos ama y quiere su gloria en su iglesia. Amén. Es por eso que Él nos habla estas cosas, porque es una cobertura, es un cuidado que Él tiene de nosotros. Pero es Él, es el propio Señor. Entonces, aquí en 1 Corintios 3, Pablo también habla de esto. Capítulo 3 de 1 Corintios. En el verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, Cristo y este crucificado. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, es decir, lo que viene de lo alto, porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces hay un trabajo de sobreedificación. Entonces se puede trabajar en la edificación de la casa de Dios con estos materiales, lo que procede de lo alto, esa sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia. Amén. Esa ahí. O si no, se puede edificar también con madera, con heno y hojarasca, es decir, nuestro propio, nuestras propias opiniones, las cuales nosotros debemos poner a los pies del Señor, no confiarnos en nuestra propia prudencia, ni siquiera en nuestra propia experiencia, sino en lo que es del Señor, y que nuestra experiencia realmente nos ha llevado al Señor para quedarnos con la palabra del Señor, con sus juicios que son verdaderos,
Entonces dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día de este día, cuando uno revisa las diferentes porciones, habla de la venida del Señor. El día la declarará o la descubrirá, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno allá en el tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer para ser recompensados, o por el otro lado, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gloria al Señor, hay recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ay, Señor Jesús. Dice el Señor en Mateo 25 que Él dio talentos a sus hijos, Él dio dones. Dice que Él descendió a lo alto en Efesios y dio dones a los hombres para la edificación de la casa de Dios. Y Él dice que en su venida Él va a pedir cuentas. Y dice, bueno, el que produjo 10, ¿cuánto produjo? Otros 10. Entra en el gozo de tu Señor. Otro produjo 5. Bueno, entra en el gozo de tu Señor, pero al que le dio 1, no, Señor. Inclusive acusó al Señor de malo. Es que yo sé que tú eres malo. Imagínate que el Señor tan bueno que ha sido, nosotros merecemos ese el infierno. Pero el Señor se hizo hombre, sufrió y murió por nosotros para darnos vida eterna. Y además de eso, Él mismo de su gracia nos da dones para poder cooperar con el Señor. Y además de eso nos recompensa. ¡Qué Señor más bueno que tenemos! Pero este dice, no, tú fueres malo. Dice, no, quitarlo de allí. Y va a ser disciplinado. Y dice que al que tuviere, más se le dará. Pero aún al que no tuviere, aquello que pensara tener se le quitará. O sea, que al que tuviere y lo aprovechare y se fructifica en su vida lo del Señor, se le va a dar más en la venida del Señor. Pero al que no, aún en el milenio se le quitará. Una disciplina. Entonces el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, amados. Porque todo es un don de Dios. Gracias al Señor que dice, pero yo, y dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero es con Pablo, apoyado en la gracia del Señor, para caminar y fructificar de la mano del Señor. Entonces dice acá, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la salvación no se pierde. Pero si alguno caminó de cualquier manera y aún hizo cosas de su propia prudencia, no se entregó al Señor, no entregó sus propias ideas al Señor, sus cosas, sus planes al Señor, para trabajar de la mano del Señor, dice, yo no hago lo que yo quiero, el propio Señor Jesús, sino lo que el Padre me muestra. En eso me ama el Padre, que Él me muestra todas las cosas que yo he de hacer. Entonces, depender entonces de nuestro amado Padre, de nuestro amado Señor Jesús por su Espíritu. Amén, amados. Depender del Señor. Vamos a Judas. Epístola de Judas. Entonces, por eso habla acá, destruyó a los que no creyeron. Es una figura de la disciplina temporal. Aquellos que ya habían sido salvados por la sangre del Cordero, habían atravesado el Mar Rojo. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y esa palabra dignidad en el griego es arqueno, sus principios, que hay unos principios divinos, celestiales para sus criaturas, no guardaron esos principios, esa dignidad humana. En el caso de los humanos y en el caso de los ángeles no guardaron su propia dignidad, pero en el caso de los humanos a veces no guardan esa dignidad que Dios le ha dado al hombre al haber sido hecho a su imagen y su semejanza, sino que abandonaron su propia morada, o sea, pasaron los límites. Y en eso debemos ser muy, muy cuidadosos de no pasar nuestros propios límites que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros. Los ha guardado bajo oscuridad a estos ángeles caídos, que pecaron de una manera particular, dice, en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿no? Estos que nos habla de allá en Génesis 6. Eran ya caídos, pero ahora transgredieron en un pecado peor. Y que la iglesia debemos orar, ser guardados, porque hoy que se están haciendo tantas cosas terribles.
ese espíritu de estos ángeles caídos. Dice que viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, vinieron y se metieron con ellas y tuvieron hijos. O sea, pasaron en los límites que el Señor le dio. Inclusive si tú vas al hebreo, el traductor fue muy decente porque usa una palabra donde se ve que estos espíritus tenían un problema de lascivia. Eso que se está manifestando hoy en día tan fuerte con esos tipos de pecados, homosexualidad, probando todo, obligando a los niños a las cosas. Entonces debemos poner mucha atención y ser guardados, porque somos guardados en Jesucristo, como decía unos versículos más atrás. Porque sabes cómo dice, quiere que le diga cómo dice en el hebreo, que no me gusta, pero lo dice el hebreo, dice, viendo que las hijas de los hombres estaban buenas. Ese lenguajito, así lo dice, puede leerlo en el hebreo. O sea, un espíritu lascivo, sino que el traductor tuvo cuidado. Ese espíritu lascivo. Entonces ellos pasaron su propia dignidad y se metieron con mujeres. Entonces, ¿por qué será que en estos últimos tiempos se está proliferando por todos los lugares ese tipo de espíritu? Entonces, ojo con eso, hermanos. Mucho cuidado. Señor, guarde nuestro corazón. Dice, como Sodoma y Gomorra, por eso menciona ahora Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, porque pasaron los límites de su propia naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Ya no hablando de los ángeles, sino de aquellos encubiertos que mancillan la carne. Mira lo que hacen estos. Rechazan la autoridad, o sea, tienen un problema con la autoridad. Son amiguitos hasta que todo está bien, pero cuando se les dice algo, brincan como potros indómitos. Y el Señor nos guarde, que apenas se nos levante la pata para brincar, ahí la detengamos, ¿verdad? Porque la carne brinca rápido y nos humillemos y nos sometamos al Señor. Amén. O sea, tienen un problema con la autoridad espiritual, porque Dios es autoridad. El propio Hijo se sometió a su Padre. Y hay una autoridad en los hogares, amén, que son los padres. No me voy a meter con los hijos de otros. Cada padre es autoridad con sus hijos, amén. También en las iglesias, no meternos en lo que no nos incumbe a cada uno de nosotros, amén, amados. Entonces cada uno tiene su propio nivel, tanto en las iglesias, en las familias, como en la obra también. Y nos vamos a meter de cualquier manera, encubiertamente, como si Dios no estuviera viendo las cosas. Y eso nos guarda y eso hace que la iglesia sea edificada de una manera más fácil, sin estorbos. Amén. Entonces el Señor nos dé un corazón puro, corazón limpio, como David después de que cayó pidió, Señor, perdóname, se humilló, dame un corazón recto. ¿Sí? Un espíritu recto y un corazón puro delante de ti. Eso necesitamos pedirle constantemente al Señor. Sigue purificándonos, Señor. Sigue limpiándonos. Ya somos limpios una vez para siempre, pero también esa limpieza se va aplicando constantemente en la vida de nuestra alma, en nuestro yo. Dice, y blasfeman de las potestades superiores. Empiezan a hablar de cosas que, como dice Pablo, de ángeles y de cosas ni entienden, con su mente hinchada. Se meten en cosas y terminan a veces en cosas raras. Se termina en cosas raras. Pero mira, cuando el arcángel Miguel, va a dar un ejemplo, contendía con el diablo, y Miguel era un arcángel poderosísimo. El arcángel encargado del pueblo de Israel, como lo dice en Daniel. Era poderosísimo. Dice, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque aunque Satanás había caído, pero seguía siendo un querubín, aunque caído, pero él, como David fue y el Señor le puso a Saúl ahí de papayita, como decimos aquí en Colombia, ¿verdad? De papaya se lo puso y le rasgó la esquina del manto y temblaba del susto porque había tocado el manto del ungido de Jehová. Pero dijo, mira, el Señor te entregó en mis manos, pero yo no me voy a levantar. No sea yo como los hombres impíos que se levantan impíamente contra los enemigos. No.
Y él, en un momento que él iba a atacar a Nabal, ¿se acuerdan de Nabal? Es insensato. Gracias a Dios que Abigail era una mujer. Esas mujeres se necesitan sabias como Abigail, no entrometida y no, así arrebatadas, no, sino fue sabia y para salvar la vida de Nabal. Y mira la sabiduría. Se postró 3 veces delante de David. Dijo: mi Señor, no haga esto, no se ensucie sus manos contra este hombre impío, porque tal como es un hombre es insensato, porque Nabal significa insensato por lo que hizo Nabal. Y dijo: veo que eres sabia. Y ya después de 10 días, gracias al Señor que David no se vengó por sí mismo. Y 10 días después, el Señor quitó la vida de Nabal. Y David no desaprovechó y le pidió la mano a Abigail: esta mujer tan sabia me sirve. Esa va a ser ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, el Señor nos ayuda a comprender las cosas y nos dé sabiduría para no hacer las cosas de cualquier manera, sino que el Señor nos dé sabiduría. Dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero si uno se cierra a la sabiduría, queda en oscuridad. Si uno no pide al Señor la sabiduría que haya en Cristo, en su palabra y aún en la comunión de la iglesia, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Amén. Dice aquí, ¿no? Miguel no hizo esto. Claro, nosotros en Cristo tenemos una autoridad particular como hombres, como seres humanos, con el Espíritu de Cristo y la victoria de Cristo. Vemos que Pablo reprendía a Satanás de frente, así nosotros también. Pero no palabras de maldición, sino reprender en el nombre de Jesús. Amén. No hay gente que se pone a escupir y a patear. Eso es darle lugar al diablo. Dice entonces, verso 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. A veces pensamos que conocemos, que no las sabemos todas. Y escuchamos algo y lo repetimos al otro día para... No, hermanos, la sabiduría no es así. Sabiduría a veces requiere tiempo para aprenderla. Y opinamos cosas que no debemos opinar. Señor me perdone por mis opiniones arrebatadas y nos ayude, porque ahí hay armonía. Amén. En esa comunión del Espíritu de Cristo, donde el Espíritu mismo va haciendo su trabajo en nosotros, ahí hay armonía y vida eterna. Amén. Dice entonces: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido, mira, menciona 3 personajes, el camino de Caín. ¿Cuál fue? El de la justicia propia. Abel se basó en la sangre del cordero. En cambio, Caín no, es que yo hice, mire, traigo mis uñas negras, mira lo que he trabajado, mi propio sudor. Y gracias al Señor que el Señor le dio oportunidad a Caín. No, ve tú y haz lo mismo que tu hermano. Mas el pecado está a la puerta. Y está el pecado a la puerta. Seas tú. O sea, el Señor no le quitó la voluntad a Caín. Tú harás y tú serás dueño de esa voluntad, lo que tú quieras. Pero el Señor le dio la oportunidad, le enseñó. Entonces cuando nos enseñan, el Señor nos enseña a atender: oye, sí, Señor, me equivoqué, pero tú me estás dando una oportunidad. Una oportunidad de dar un paso adelante. Un paso adelante en el Señor. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta, pero él se lanzó en ese lucro. Mucho cuidado, esperando ahí en la esquinita a ver qué provecho puedo tener, a ver qué me pueden meter en el bolsillito, cosas, sacando lucro del ministerio al Señor. En cambio, Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? Que el Señor le dio palabra y fue sanado Naamán el sirio. Y él le quería dar un presente a Eliseo, y Eliseo: no, porque eso lo hizo Dios. Claro, a través de Eliseo, pero lo hizo fue Dios. Yo no quiero ese, ahorita no quiero nada de eso ahorita. O sea, él nos dejaba una lección: yo no quiero eso. Pero Jesse, el siervo, dijo: no, yo sí voy a sacar partido de esto. Y fue y sacó lucro de eso, lo que Eliseo no quiso. Y después la lepra de Naamán se le pasó a Giesi. Porque la avaricia es idolatría. ¿Sí? Y el principio de todos los males es el amor al dinero. El Señor se encarga de cada uno de sus hijos y de sus siervos. Y si Dios llama a alguien, de verdad Dios lo cuida como sea, de cualquier manera. Amén. Pero estaréis pensando en eso y tal, y como el Señor guarde a sus siervos. Como dice Pablo de Timoteo. ¿Sí? Que cada uno busca lo suyo propio, pero Timoteo no. Timoteo sí servía al Señor. Amén.
no buscaba los aplausos ni las cosas, sino servir al Señor y caminar en el Señor, como también lo hizo Pablo. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Quiero que vayamos a Números, capítulo 16, y leamos unos pasajes de la contradicción de Coré. Recuerde que esto lo está haciendo referencia a un siervo del Nuevo Testamento, hermano del Señor Jesucristo, que después llegó a ser nuestro hermano en la fe y siervo del Señor. Número 16 dice lo siguiente. Para mí esto no es fácil decirlo, leerlo, pero es parte. Toda la palabra es inspirada y está ahí, nos hace bien. Dice 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Mira, vea cómo empezaron ahí a tomar gente, hermanos. Ustedes saben que ahí, cuando habla de Satanás, en la caída de Satanás, dice que por la multitud de tus contrataciones, que él se empezó a mirar a sí mismo, su propia belleza, y empezó a arrastrar gente para sí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se lo pueden leer en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y en Isaías habla de sus contrataciones. Y esas contrataciones se puede traducir esas contrataciones como ir de aquí para allá, sembrando descontento contra la autoridad. Sembrando un descontento contra lo que Dios mismo había hecho, contra Dios mismo en el caso de Satanás. Y algunas veces ocurre en contra de lo que Dios y los que Dios ha puesto. Y nos escucha el Señor con atención. La voz del Señor en la iglesia también. Esa palabra es la palabra reculá, esa que viene ahí, contrataciones, que viene de recal, que es como de ir de aquí a allá, sembrando descontento en contra de la autoridad, como hizo Absalón, quedándose en la puerta y haciendo su reunioncita aparte, su cabañita aparte, y llamando por acá y por allá, trayendo a la gente para sí, en el nombre del Señor, entre comillas. Pero el Señor escogió un santuario para él, un cuerpo, una iglesia, y esa manifestada como un candelero, uno solo, en cada localidad. Amén. Que a veces la iglesia, digamos en Teusaquillo, a veces se reúne aquí como iglesia. Amén. En una casa. Otro día se reúne donde Marlencita en reunión de oración. Pero no, el candelero no es la reunión en una casa. No. El candelero es la suma de los hijos de Dios en una localidad. Amén. Esa es la iglesia local y ese es el candelero, ¿verdad? El candelero en Éfeso, un candelero en Esmirna, otro en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea, uno en Usaquén, uno en Suba, uno en Ciudad Bolívar, uno en Teusaquillo, uno en Puente Aranda, etcétera, etcétera. Amén. No es un candelero en mi casa, voy a hacer un candelero. Eso es las tiendas de Coré. Amén, amados. Amén, amados. Entonces, mira lo que dice. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Y no eran cualquiera, eran príncipes de la congregación, de los del consejo. Varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. ¿Sí? Así como alguien una vez dijo, es que si a mí, perdonen que diga, se me da la gana hacer en mi apartamento una reunión, que me va a decir que no. Ay, ay, ay. Y las consecuencias se están viendo hoy. Contra la autoridad se les recomienda cosas y nada. Se les habla con amor guardándolos y nada. Señor nos guarde, me guarde a mí, porque ahí poco a poco un poquito he conocido la maldad de mi carne, que es terrible, para poder sujetarnos al Señor. Amén. Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. O sea, no querían a los que el Señor había puesto. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, todos somos iguales. Eso no, eso yo hago porque, sí, claro, todos somos hijos de Dios, pero no somos iguales. Amén.
Yo tengo apenas 2 hijos, 2 hijitos apenas, y veo lo diferentes que son. Ahora el Señor tiene millones de hijos y ninguno es igual a otro. Y al Señor a cada uno le ha dado conforme a la gracia del don de Cristo. Amén. Entonces cada uno mire al otro como superior a sí mismo y ande conforme a la medida de la fe que se le ha sido dada. Y así está tranquilo, no se echa tantas cargas encima, no se enreda, no se agita, entra en ese agite, en esa cosa, sino que está en paz. Y en las aguas de reposo, Él nos pastorea, el propio Señor. En delicados pastos, Él nos pastorea, en aquello que es delicado, el fruto del Espíritu. Amén, amados. Entonces poder tener comunión en la palabra, en la doctrina del Señor, como iglesia en cada localidad, y en el caso de la obra, poder estar de acuerdo y las cosas, amén. Que salimos a veces con muchas cosas, muchas cositas, detallitos que hacen daño a veces, porque juzgamos según nuestra conciencia y queremos poner nuestra conciencia, sellar la conciencia de los otros con la nuestra, ¿no? Y nosotros debemos estar sellados con la conciencia del Espíritu, con la voz del consenso del Espíritu Santo en la iglesia, por su palabra, amén. Ahí estamos en paz. Y dice, y había paz en las iglesias cuando hubo ese problema de estos muchachos que bajaron de Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice que de parte de Jacobo y ponían a problemas, mandando a los hermanos a cosas y a cosas. Pero entonces se reunieron, fue Pedro habló Pablo, qué reunión tremenda. Y se le dio oportunidad a todos. Pero al final habló Jacobo, que era principal en Jerusalén, en una voz con todos. Esto dice el Espíritu Santo y nosotros, esto y aquello y aquello y aquello. Y repartía en esa carta esos dogmas, dice, esos mandamientos, esos dogmas en el griego ahí, ¿sí? Esos principios, no pasar esos principios que le mencionamos ahorita. Y había paz en las iglesias, amén. Entonces el Señor nos lleva a la paz que viene de Él. Amén. Dice entonces, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ese era en ese espíritu de confusión con los santos. ¿Por qué se levantan? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre tierra y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él los acercará así. Amén, amados. Y ahí sigue hablando, y ahí en el verso 10 dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. O sea, el Señor ya había una parte, pero ya ahora querían el sacerdocio, querían más, querían usurpar lo que Dios mismo no les había dado. Entonces, amados hermanos, y miran el verso 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y habló Yahvé, habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? O sea, mira el corazón de Moisés y de Aarón cómo era de misericordioso, de cuidadoso. ¿No? Entonces, mira, hermanos amados, pasaron estas cosas ahí en la rebelión de Coré. Esas cosas, ese recalo recular, ¿no? Llevando las cosas para sí mismo. Entonces que el Señor nos conceda llevar todo para el Señor, en los principios que el Señor pone en su palabra y en nuestros corazones, porque sus estatutos están en nuestros corazones y podemos confiar en la guianza del Espíritu de Dios. Es muy precioso cuando las cosas se cuidan, porque hay paz, hay edificación verdadera. Amén. Entonces por el tiempo no voy a leer más ahí, pero eso que nos sirva como ejemplo. Y ellos fueron tragados vivos al Seol, Coré, Datán y Abirán. Y ustedes leen los salmos de los hijos de Coré, gracias a Dios que no se fueron, porque dice que el que ama más a padre o a madre más que a su Señor. Entonces ellos no amaron más por sentimientos a Coré, sino que siguieron al Señor. Y ustedes, si leen en presencia del Señor los salmos de los hijos de Coré, ven ese trasfondo, esas palabras de lo que ellos aprendieron. Sigue diciendo en Judas, dice,
estos son manchas, verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin agua, o sea, sin peso, llevadas de acá para allá por los vientos, ¿sabes? Así, de acá para allá, sin agua. No se están quietos, no hay reposo, no hay, sino esa cosa. Ya cuando uno ve ese agite, esa cosa, ¿sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, que no sea un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la misma condenación del diablo. A veces es mejor que se espere un buen tiempo hasta que ya haya trabajado más el Señor en el interior, ¿sí? Que ya no sea una repetición, sino sea una revelación. Las dos empiezan por re y terminan en on, pero el contenido interior es muy diferente. Revelación y repetición es muy diferente la cosa. Corriendo de aquí para allá, provocando aquí y allá, y después para recoger los pedacitos que dejan esas granadas, esos huracanes. Entonces el Señor nos guarde, amados. Amén. Nos guarde y nos ayude. Por eso es ese cuidado que hay que tener. Ese cuidado. Amén. Saber qué es eso, inclusive lo que se publica, lo que no se publica. Sí, uno no puede ser tan estrecho, pero tampoco en la tolerancia. A veces son muy estrechos y todo es solamente lo mío, pero a veces somos tan amplios que publicamos cualquier cosa. ¿Sí? A veces decimos cualquier cosa, aplaudimos cualquier cosa. A los niños son los que quieren que se les aplauda cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya cuando la persona va tomando madurez, ya no quiere tanto eso, hacer tanta fiesta y espectáculo. ¿Sí? Entonces quieren que todo el mundo lo vea y que estar al nivel de, bueno, voy a decir, hay que ver al Señor y recibir del Señor con toda humildad a aquellos que han aprendido bastante del Señor por tratamiento experimental con el Señor. Amén. Y ese bastante no son 10 años, son a veces 40, 50, con el hermano Arthur Burr, que vivió 103 y sirvió al Señor desde los 17. A los 80 él ya empezaba a opinar. Entonces, yo soy joven y lo digo con todo temor. Amén. Para ser fieles al Señor. Que el Señor nos conceda ser fieles en espíritu al Señor. Por eso Pablo le decía al Timoteo, el Señor sea con tu espíritu. No quiere decir que él no nació de nuevo. Nació de nuevo, pero que él realmente ande en espíritu captando la aceptación o la puesta de barrera del Señor. O la no aprobación del Señor. Sí, porque yo pienso que es así de inmediatamente. Empiezo a publicarlo y a los 4 vientos y haciendo acá. Y no, hermanos. Es mejor que haya paz en las iglesias. Por eso Jacobo dio la última palabra, en consenso con el Espíritu Santo y los apóstoles, Pablo, Pedro, Bernabé y los otros que estaban también ahí en Jerusalén. Amén. Con el Espíritu, no un consenso carnal, de una maquinaria estructural humana, sino en el consenso de hombres que andaban en el Espíritu, realmente. Amén, amados. Porque el que se enaltece será humillado. Como dice el dicho popular, sube como palma pero cae como coco. Amén. Entonces es mejor esperar al Señor. Esperemos al Señor siempre, amados. Y juntos, ojalá, en un buen espíritu de comunión, de paz. No ese olor raro, ese fuego extraño. Amén. Gracias al Señor que el Señor no quita el pábilo, no se pierde eternamente, pero sí quita la parte que humea. Y el sacerdote lo hace con cuidado, con tijeritas de oro, y lo pone en platillos de oro. No sopla las cosas de los otros a los 4 vientos, produciendo daños. Ese cuidado del sumo sacerdocio de Cristo. El pábilo que humea, o sea que hay un error, un aire, un aroma extraño, ha quemado. Eso, él quita ese pedacito, no quita el pábilo que humeare, sino recorta ese pedazo, que esa es la limpieza que el Señor hace del pámpano para que dé más fruto. Pero permanecer en él, no sea que como pámpano, no deja de ser pámpano, sea echado fuera, no. Sino que seamos limpiados para dar más fruto abundante, amados. Amén. Vamos terminando, vamos avanzando entonces. Dice, verso 12, mitad del verso, dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, o sea, secos, que se le caen las hojas, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes. O sea, no son estrellas con brillo, sino agujeros negros que absorbe todo y queda pura oscuridad, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores. O sea, cuando hay una cosa de murmuración y eso, hay algo raro. Querellosos, o sea, siempre poniéndole cositas y provocando. No. Que andan según sus propios deseos. Así el Señor hable, pero no, yo me afirmo y me afirmo como Caín. Y terminó matando a Abel. En cambio, Abel, mira, tan inocente, era una figura de un hombre lleno en el espíritu, sin prejuicios, sin nada, se dejó llevar y allá lo mató Caín, porque él estaba confiado en su hermano. Y lo llevó por allá detrás del... La Biblia no dice, pero digo yo, detrás del matorral, por poner un ejemplo, y ahí le dio. Y Caín, inocente. Era un hombre que andaba Abel, gracias. Inocente a la luz del Señor. Amén. Pero nada, cosa así, quisquillosa y tal. Porque dice Salomón, a veces somos muy quisquillosos. Dice, no seas demasiado justo. No quiere que no hay que ser justo, pero a veces somos tan quisquillosos. No seas que te destruyas, ¿verdad? Pero tampoco peques mucho, no sea que mueras antes de tiempo. O sea que no es el uno ni el otro lado, sino es Cristo Jesús. Nuestra santificación, Él es nuestra salvación, Él es nuestra seguridad eterna. Amén. Somos muy quisquillosos, cositeros, y no nos estamos dando cuenta que ahí se está colando la colita del maligno. O a veces por el otro lado, y ahí sí no se cuela la colita, se cuelan otras cosas también. Entonces, la seguridad es Jesucristo. Él es torre fuerte. En Él somos inaccesibles. Amén. Dice el Señor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ese, cuando... Ay, hermanazo, uy, hermanito, uy, siervo, casi que le sale un cuerno de ese siervo, ¿verdad? Entonces, y después cuando hay algo que no, eso que predicó allá como que es para mí, y no es para mí, simplemente el Señor le habla a todos. Ahí sí se le acabó el siervo, ¿verdad? Y ahí sí, es un varón de Dios. Ay, pero después cuando viene la realidad, ahí sí no queremos, no, ni me mire. No, hermanos, andemos en esa sencillez del Señor. Porque sabes que en Daniel dice que Satanás va a actuar así, adulando y dándole aplausos y todo, y exaltando la humanidad, la rebelión del hombre contra Dios. Por eso el anticristo, la bestia, el falso profeta, son los primeros que van a entrar al lago de fuego, así como Coré fueron al Hades, vivos. Así ellos vivos, sin espera, a ellos no se les va a esperar ni siquiera el inicio del milenio para ser echados, porque es el colmo de la rebelión humana contra Dios. El hombre de pecado, el hombre de iniquidad. Señor, me guarde y nos guarde en su sencillez, en su pureza. La pureza es el propio Señor, amén. Los puros de corazón, pero esa es la limpieza del Espíritu Santo, de su palabra, que nos limpia por amor. Y eso lo hace Dios. No, yo ven, hermanito, acá y te limpio. Te limpio. El Señor es el que consuela, amén. Él es el que nos limpia, amados, amén. Y juntos a los pies del Señor somos limpiados. Y somos emblanquecidos por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Adulando a las personas para sacar provecho. Para un provecho X o Y, sea de uno o de otra clase, pero ya que han sacado provecho, ya se quiere montar y que nadie me mire, nadie me diga. Ay, más bien mantengámonos, porque el siervo es el que está para servir. Me acuerdo, hermanos, que en la casa de mis padres, discúlpenme que me demore si los molesto, había un árbol de mango dulce. Y cuando esa cosecha, unas cosechas muy lindas. Y tomaba tanto peso las ramas que se inclinaban y casi que tocaban el piso los mangos. Así es cuando hay un fruto del Señor, se inclina el árbol. Así como el Señor, como árbol verde, se inclinó. Así el Señor, cuando se da fruto, se inclina
delante del Señor y para el servicio de la casa. Ahí era para el servicio de nosotros a comer mango. Entonces, el verdadero fruto produce esa inclinación, ese peso de gloria, para que la casa se alimente del fruto dulce del Señor. Amén, amados. Ese peso, hay inclinación. Cuando no, las ramas están así hacia arriba, puntiagudas y chuzan a todo el mundo. Entonces el Señor nos está trabajando para que nos inclinemos y ese fruto sea comible por la casa de Dios también, por el propio Señor. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mira que Judas aquí no está hablando solo, está hablando de lo que él escuchaba de los 12. Digo 12 porque Matías reemplazó al Iscariote, ¿no? Los que os decían, en el postrer tiempo, aquí hace una cita de Pedro, habrá burladores que andarán sus propios malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. Los sensuales, o sea, los psíquicos, naturales, que andan según su propio parecer, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? O a veces inclusive pasa, en el caso de Coré, que era todo el pueblo de Israel, figura del pueblo de Dios, pero no se anda en el Espíritu, no se anda humillado a los pies del Señor. Entonces el Señor nos concede andar a sus pies como María, y no en el ajite de Marta. Pero vosotros, amados, vosotros somos nosotros que edificando sobre vuestra santísima fe. Amén. Esa fe que una vez ha sido dada a los santos es santísima. En aquella debemos permanecer. Edificando sobre ¿qué? Vuestra santísima fe. Porque a veces salimos con cosas diferentes a la santísima fe que hemos recibido de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Cosas más allá de los límites, pasamos el límite. Pero nosotros nos edificamos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, sí, dudan, pero se ve que hay espacio para un convencimiento. No a la fuerza, pero que si hay un espacio, el Señor puede convencer por la palabra. A otros salvad, arrebatándolos. Oye, otra vez menciona del fuego. Salvad, o sea, en una situación difícil, salvarlos de ese fuego. Hasta donde se pueda, hasta donde el Señor nos permita y la misma persona también del lugar. Y de otros tener misericordia con temor. O sea, aquí no es de cualquier manera brusca, es con misericordia, pero con temor de Dios. Esos dos elementos ahí. Misericordia, porque actuar de cualquier manera podemos desgajar todo el pábilo completo, y no. Con temor de Dios. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno. Y gracias al Señor, aquí mira cómo termina el Espíritu Santo. Después de todo esto, hermanos, que nos pone delante del Señor para confiar en Él, para estar arraigados y cimentados en Él, para permitir que el Espíritu Santo opere en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Entonces aquí acolcha todo esto con algo. Amén. Aquí lo acolcha con algo. Dice, y aquel que es poderoso, aleluya, el propio Señor, Él es poderoso para guardaros sin caída. Uno al leer todo esto dice, Señor Jesús, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará de todo esto? Pero el único que es poderoso para guardarnos sin caída es aquel, el Señor. Y presentaros sin mancha, aleluya, porque dice que Él se entregó a sí mismo por su iglesia para presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea que la provisión está en Él. Él se entregó y dio lo suficiente por su Espíritu para presentarnos sin mancha. Es aferrarnos a Él, amados. No desvincularnos de Él, no desvincularnos de Cristo, del Señor mismo. Él es el que nos guarda con poder, sin caída, y nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya. Todo eso estaba sucediendo porque se habían desvinculado de Cristo, como dice Pablo en Gálatas. Os habéis desligado de Cristo. O sea, como pámpano no quiso estar amarrado a la vid, pegado a la vid para sufrir de Él. No quiso el tratamiento del Padre.
O como dice el apóstol Pedro, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Jesucristo, y ser hallado en Él en su venida, ser hallado en Cristo. Amén. Ahí es donde somos guardados, en Cristo. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia. A Él que es poderoso. Hermanos, confiémonos en las manos de nuestro Padre y de nuestro Señor, que Él es poderoso para preservarnos sin caída. Amén. Y para presentarnos en su gloria Él es el único que lo puede hacer. Él. Entreguémonos en sus manos siempre. Ya estamos en sus manos, permanezcamos escondiditos ahí. Ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, amados hermanos. Señor, nos conceda recibir de parte de Él lo que sea de parte de Él. Señor, nos ayude. Solo Él es suficiente y poderoso. Amén. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de tu precioso Hijo, el Señor Jesús, por tu palabra que es viva y eficaz. Esa espada de 2 filos que hace su trabajo precioso, Señor, para edificarnos, para limpiarnos. Como tú dices, Señor, que ya nosotros estamos limpios por tu palabra, Señor, y queremos permanecer en esa limpieza. Necesitamos de ti, Señor. Anhelamos tu venida. Ayúdanos a anhelar cada vez más tu venida, Señor. Y como dice Pablo, que esa corona no solamente está reservada para Él, sino para todos los que aman su venida. Que podamos atender a tu palabra por la fe, Señor. No quedar postrados en el desierto, no mirar atrás. Porque tú dices en tu palabra que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. La fe que tú nos has dado para preservación del alma, Señor. Fortalécenos, como tú dijiste a Pedro. Yo rogaré a ti, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y vemos a Pedro después levantado, Señor, hablando por medio de la fe, Señor. Porque gracias a tu intercesión como sumo sacerdote, tú lo limpiaste, lo lavaste. Que podamos acudir a ti, Señor, prontamente, porque tú te compadeces, podamos ser ayudados por ti, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, líbranos de nosotros mismos, del maligno, y confiamos porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Gracias por tu iglesia, por tus iglesias, que sea tu Espíritu Santo, Señor, infundiendo, soplando cada vez más esa fe y esa palabra que es eficaz y esa fortaleza que proviene de ti, Señor, para que tú seas edificándonos, continúes hasta el día de tu venida. Tú continúes vistiéndonos para el día de las bodas, Señor. Gracias por esa santísima fe, Señor, la que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Nos confiamos en tus manos porque solamente tú eres poderoso. Confiamos en tus promesas y en tu realidad en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo de comunión, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.